Es la ruta más veterana de nuestro mapa de alta velocidad ferroviaria y sigue siendo una de las más utilizadas y populares, Sevilla y sus paradas intermedias, y en este vídeo te cuento todo lo que tienes que saber de esta línea. Desde abril de 1992, ya ha llovido, es posible llegar a Sevilla y sus paradas intermedias en tren de alta velocidad, un sistema de transporte muy popular y que dejó en residual el avión para muchos viajes hasta o desde la capital hispalense. Pero primero vamos a hablar de su tramo desde la capital de España, que parte de la estación de Atocha, utilizando gran parte de la línea de alta velocidad más veterana del país. El primer destino posible es Ciudad Real, una de las primeras privilegiadas en saber lo que era esto de tener un tren de alta velocidad en su ciudad, allá por el 92, y que está conectada a Madrid y el sur del país con trenes AVE y AVAN, es decir, los trenes de media distancia. Con unos 75.000 habitantes, Ciudad Real es una localidad tranquila cuyo principal atractivo reside en su famoso ayuntamiento, de inspiración neogótica, los edificios de la Diputación o el Banco de España, así como varios edificios muy destacables como el Convento de la Merced, la Iglesia de Santiago, la de San Pedro y su espectacular puerta principal, la Puerta de Toledo, sin olvidarnos de su sencilla pero más que interesante catedral, de estilo románico en su origen y su alta torre, siendo una catedral singular al ser la única de España con una sola nave. Aunque el principal atractivo de Ciudad Real es su puerta de entrada a La Mancha, pues muy cerca encontrarás lugares tan especiales como Almagro, las Tablas de Daimiel, Villanueva de los Infantes o Valdepeñas. Ciudad Real está unida a Madrid a través de hasta 18 trenes por sentido, con un tiempo de viaje de unos 50 minutos exactos y precios desde 13,90 euros y 23,70 en el caso de los AVAN, si bien pronto deberían entrar en servicio los trenes de bajo coste o ABLO y rebajar notablemente dichos precios. Muy pocos kilómetros más adelante nos espera Puerto Llano, la ciudad de las dos mentiras, pues ni tiene puerto ni es llano, aunque sus lugareños lo discuten. Puerto Llano es una siempre pujante ciudad industrial de hasta 46.000 habitantes, conocida por su pasado minero y más recientemente por su refinería de petróleo, aunque ahora está inmersa en una profunda transformación para convertirse en referente en energías limpias y renovables y dejar atrás su pasado gris y de contaminación, que llevaron a convertirla en una de las ciudades con peor calidad de aire de toda España. Puerto Llano te espera con atractivos como su famosa Fuente Agria, pues el subsuelo de esta zona está llena de fenómenos geológicos muy destacables, así como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Paseo de San Gregorio o la mítica escultura de El Minero, que domina la ciudad, sin olvidar su Museo de la Minería. Además, desde aquí podrás conocer enclaves muy especiales como Sierra Morena o el Valle de Alcudia, sin olvidar que a poco más de una hora al oeste te espera Almadén y su pasado también minero. Puerto Llano está conectada por alta velocidad desde 1992 y ahora la tienes a 1 hora y 6 minutos de Madrid con hasta 18 trenes por sentido y desde 17,5 euros en trenes AVE y desde los 28,70 en trenes AVAN, a la espera también de la entrada en servicio de los trenes de bajo coste. Seguimos el camino cruzando Sierra Morena para llegar a una de las ciudades más importantes y especiales del sur del país, Córdoba, destacando la parada intermedia de Villanueva de Córdoba Los Pedroches, con 2 trenes por sentido unidos a Madrid por 1 hora y 36 minutos. Pero nos centraremos en Córdoba, esta ciudad de pasado glorioso ahora con más de 325.000 habitantes que deslumbrará al viajero que pise por ella por su legado romano y musulmán. Córdoba te espera con su sorprendente monumentalidad, los jardines de Colón, el paseo de la ciudad, el Guadalquivir y sus famosos puentes, especialmente el romano, y sus millones de veces fotografiadas vistas, sus callejuelas y casas típicas, especialmente famosas por sus patios llenos de color y flores.
La iglesia de San Hipólito, el mausoleo romano, el convento de Santa Ana y un largo etcétera, sin olvidarnos obviamente de su catedral mezquita, una de las más importantes de España, con el famoso Patio de los Naranjos, la esbelta torre campanario y el interior, con sus célebres columnas y arcos. Córdoba es un destino prioritario si viajas a Andalucía y desde 1992 está más cerca imposible gracias a esta conexión ferroviaria que la une a Madrid en tan solo 1 hora y 42 minutos en los servicios directos, con hasta 21 trenes por sentido y con precios desde los 19,85 euros en el mejor de los casos, si bien pronto también está previsto que entren en servicio los trenes de bajo coste rebajando dichas tarifas. También es posible viajar en tren hasta Córdoba desde Barcelona con trenes diarios por sentido directos sin transbordo en 4 horas y 42 minutos y desde 25,50 en las mejores tarifas, o ciudades como Zaragoza en los mismos servicios que desde Barcelona con tiempos de 2 horas y 50 minutos, insisto, en los servicios más directos y desde los 23,90 euros. Y por fin llegamos a nuestro principal destino, Sevilla. La capital andaluza es uno de los destinos más importantes del país para casi cualquier cosa, pero evidentemente si hablamos de Sevilla, hablamos de su Semana Santa, de su gastronomía, sus ferias de abril, de Triana y de la Macarena, del Betis y del Sevilla Fútbol Club, del recinto de la Expo o su Plaza de España, sin olvidarnos del Guadalquivir, sus puentes y su Torre del Oro, y por supuesto de su catedral, una de las más importantes de España y una de las más grandes del mundo, con su célebre Torre de la Giralda. Un destino quizá a evitar en verano, pero que enamorará al viajero y que con el AVE está más cerca y fácil imposible, pues está unida a Madrid con hasta 13 trenes por sentido diarios en tiempos desde las 2 horas y 23 minutos en los trenes más directos y precios desde los 20,15 euros en el mejor de los casos. Además, es posible llegar desde Barcelona en 2 trenes directos y 5 combinaciones con transbordo de Madrid al día, con tiempos desde las 5 horas y 33 minutos en los servicios más cortos y precios desde los 49,70 en los AVE directos, aunque pueden ser más baratos en los indirectos, aquellos que tienen transbordo en Atocha. Desde Zaragoza existen los mismos servicios que desde Barcelona, 2 trenes directos y otros 5 indirectos con tiempos de viaje de 3 horas y 44 minutos en el mejor de los casos y precios desde los 41,20 euros. También es posible viajar desde Valencia, eso sí, con parada y transbordo obligado en Madrid, al menos de momento, con hasta 6 combinaciones rápidas en tiempos desde las 4 horas y 35 minutos y precios desde los 27,90. Otra ciudad importante del Mediterráneo conectada a Sevilla por AVE es Alicante, aunque con servicios muy mejorables y también con transbordo obligado en Madrid y tiempos desde las 5 horas y media con precios desde los 62,40 euros. Valladolid está unida por 4 servicios de alta velocidad con transbordo en Madrid y entre Chamartín y Atocha por el momento y tiempos de viaje de unas 5 horas a precios desde los 52,35 euros. Y también es posible viajar, por ejemplo, desde Orense, aunque solo con una combinación diaria de alta velocidad y tiempos desde las 6 horas y media y precios desde los 50,30 euros. Tampoco podemos olvidar la amplia combinación a tiempos muy competitivos con la mayoría de ciudades andaluzas como Cádiz, Córdoba, Málaga o Granada, aunque de eso ya os hablo mucho más al detalle en otro vídeo del canal. Todo esto a la espera de novedades muy importantes como la llegada de las marcas de bajo coste Wigo y Hablo, que bajará mucho los precios, y a primeros de 2023 con la firma Irio, que quiere competir cuerpo a cuerpo con Renfe en la mayoría de las rutas de alta velocidad, y aquí estaremos para contarlo. Ya lo habéis visto, todo un destino de primer nivel a tiro de piedra gracias a la alta velocidad ferroviaria desde hace ya muchos años. No tienes excusa, suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.